Ok, chicos, discúlpenme, déjenme que pongo este pause. Bueno, vamos a resolver ahora este ejercicio de aquí que nos traen otra vez de equilibrio. Vamos a leer el ejercicio. Me dice: el monóxido de carbono puede reaccionar con el vapor de agua. Aquí está la reacción: monóxido y agua gas van a producir CO2 gaseoso con H2, o también hidrógeno gaseoso, ¿sí? Me dice que en un recipiente cerrado de 1 litro se tiene inicialmente 1 mol de CO, de monóxido, y 1 mol de H2O, ¿sí? Se van a calentar y entonces va a ocurrir la reacción. Una vez alcanzado el equilibrio se tienen 0.558 moles de H2O y 0.558 moles de monóxido de carbono. Me piden calcular Kc de esta reacción. Ok, ahora aquí, fíjense tantito, voy a moverla un poco. Aquí no me están dando ya los datos de todas las especies de la reacción. Es decir, yo ya tengo cuántas moles hay en el equilibrio de este de aquí y de este de aquí, ¿no? Tanto del H2O como del monóxido. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no me están dando los datos del H2 ni del CO2. Es decir, estos de aquí no los tengo yo, los voy a tener que calcular. Y eso vamos a ver cómo se puede hacer. Fíjense, una forma sencilla de calcularlo es incluir una pequeña listita aquí. Una pequeña tablita donde diga al inicio y al final o al equilibrio, ¿no? Una vez que estás en el equilibrio, que vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, que es el final de la reacción. Y acá vamos a escribir los moles de cada uno. Dice que al inicio tenemos 1 mol de CO y 1 mol de H2O. De H2 y de CO2, como son los productos al inicio de la reacción, pues tenemos 0, porque todavía no inicia la reacción, ¿sí? Todavía no se han formado. Al final, lo voy a poner con otro color. Al final voy a usar estos datos de aquí, 558. Entonces, de CO, una vez que termina la reacción, me quedan 0.558 y de H2O me quedan 0.558 también. ¿Sí? La pregunta es, estos ya los tengo, son las concentraciones, bueno, son los números de moles en el equilibrio, nada más me faltarían las de los productos para yo poder emplear mi fórmula de Kc, porque yo ya sé que Kc en este caso va a ser la concentración de H2 en el equilibrio por la concentración de CO2 en el equilibrio entre la concentración de CO por la concentración de H2O. ¿Ya checaron que esté balanceada? Digo, aquí ya la estamos dando por hecho que está balanceada. Vemos que hay un carbono. Acá tengo 2 oxígenos en el lado izquierdo de la reacción y tengo 2 oxígenos del lado derecho y tengo 2 hidrógenos del lado izquierdo y 2 hidrógenos del lado derecho. Entonces, todos tienen coeficiente de 1, por lo tanto así quedaría mi Kc. El detalle está en que yo no tengo estos de aquí. ¿Cómo los voy a calcular? Bueno, no es tan difícil, solamente tenemos que pensar, usar un poquito de nuestro sentido común, de nuestro pensamiento crítico. Si en un inicio yo tenía 1 mol y al final me quedaron 0.558, ¿cuántos reaccionaron? ¿O cuántos van a reaccionar? ¿Cuántos moles van a reaccionar de cada uno? Entonces te lo voy a poner con negro. Bueno, pues los que reaccionan pues tienen que ser lo que se perdió en este inter, ¿no? Entre el inicio y el final. Es decir, si yo resto 1 menos 0.558, que es lo que me sobró, pues eso tiene que ser lo que reaccionó, ¿verdad? Y aquí también 1 menos 0.558.
Y eso que reaccionó no se pudo haber perdido en la nada, ¿verdad? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces, 1 menos 0.558, que me da 0.442, ¿no? Esto me va a dar, este resultado de aquí lo voy a poner aquí. Me da 0.442 y acá también me da 0.442. Esos son los moles o el número de moles que reaccionaron en cada de CO y de H2O. Entonces, como decimos que ese punto 442 moles no pudieron haber desaparecido, entonces tuvieron que haber formado productos porque reaccionaron. Entonces pasaron de ser un reactivo a ser productos, ¿no? Entonces, bueno, tengo que checar en estos casos mi estequiometría. Y como aquí todos tienen coeficiente de 1, es decir, todos tienen el mismo coeficiente estequiométrico, la relación es, ustedes estarán de acuerdo que si un mol de CO se descompone, me va a generar un mol de H2 y un mol de CO2, ¿no? Porque la relación entre los dos es de 1. El coeficiente estequiométrico de este es 1 y de este también es 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que si se consumiera un mol de CO y un mol de H2O, me producirían un mol de H2 y un mol de CO2. Si se consumiera medio mol de CO y medio mol de H2O, me producen medio de H2 y medio de CO2 también. Entonces, si se consume 0.442 de cada uno, pues lo que va a haber reaccionado aquí serían pues 0.442. Cuando aquí ponemos que reacciona, pues es que cómo reacciona, pues formándose, ¿no? Y entonces en el equilibrio, ¿qué voy a tener en cuanto a estos de acá? En cuanto a estos de aquí, en el equilibrio, pues yo voy a tener lo que había al inicio, que era 0, más aquello que se haya formado, ¿no? Entonces, 0 más 442, pues me va a dar eso mismo, 0.442, ¿sí? Estas serían mis concentraciones que yo usaría para KC. Bueno, no son mis concentraciones, son mis moles, pero como tenemos que está en 1 litro, pues entonces al dividir entre 1 me van a quedar así, ¿no? La concentración de H2 va a ser 0.400, caray, 442. La concentración de CO2 va a ser 0.442 y acá me va a quedar entre 0.558 por 0.558 y entonces mi KC solo la tengo que calcular metiéndola a mi calculadora. Sí, 0.442 que está al cuadrado entre 0.558 al cuadrado. Me queda una KC de... perdón. Una KC de 0.627. Ese sería mi KC.